Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice: Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a analizar entonces cómo el Señor va a enfrentar la gran controversia final entre el bien y el mal. Se nos acerca momentos difíciles para el mundo entero, para el cristianismo y para todo el mundo en general. Jesucristo nos afirmó que tendríamos en este mundo aflicción, pero que confiáramos. Él todo lo tiene ya preparado y el Señor ya tiene todo calculado y sabe quiénes van a ganar y quiénes van a perder. Es muy importante que entendamos el tema de esta mañana, pues vamos a hablar de el ejército de Dios. ¿Con quién cuenta Dios para enfrentar esta lucha? Y eso es muy importante porque tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo y con nuestra preparación. Vamos a manera de introducción a analizar el mundo en que estamos. En primer lugar, tenemos en este momento miedo, inseguridad, desconfianza y preocupación. El futuro se nos da como algo incierto, nublado, oscuro. Nuestros gobiernos consultando a los sabios para dar el próximo paso, pero en realidad ninguno acierta. Casi 3 meses de cuarentena y las cifras siguen creciendo. Más de 35,000 contagiados en Colombia y más de 1,000 muertos. En el mundo hay más de 6,5 millones de contagiados y unos 400,000 muertos hasta el día de hoy. El gran problema y la gran insensatez de nuestros gobiernos es que las iglesias siguen cerradas. El único que puede cambiar todo este panorama mundial y personal, no lo dejan hablar ni lo dejan adorar. Lo han sacado de las escuelas, lo han sacado de los colegios, lo han sacado de todas las actividades a nivel de estudio, a nivel de las universidades, aún del Senado, del gobierno, de las empresas. Es decir, el mundo quiere darle la espalda a Dios. Y por eso los graves problemas de la humanidad. Aún quieren sacarlo de nuestro corazón. Y el último intento y la última batalla de Satanás en contra de Dios es querer sacarlo también de nuestro corazón. No es nada raro que el mundo esté hoy perplejo y confundido, que la ciencia no pueda hacer absolutamente nada, solo esperar, porque hemos sacado a Dios de todo lugar. Y por eso los resultados que hoy estamos viviendo y seguiremos viviendo porque no lo dejamos hablar. Quizás esté hablando para alguna persona que ha tenido una semana realmente difícil. Seguramente ha quedado sin trabajo, ahora no hay cómo pagar el arriendo, cómo pagar los servicios, cómo sostener la familia, y esto hace que miremos el futuro y veamos que todo es incierto, que todo es difícil, que está en neblina, que está oscuro, pero confiemos en Dios, tengamos la certeza, la certidumbre, la confianza en Dios Todopoderoso, que aunque se desplomen los cielos, aunque caigan 1,000 y 10,000 a tu lado, a ti no te tocarán.
¿Cómo hará Dios ahora para ayudarte sin empleo, sin trabajo, sin dinero, sin cómo pagar todo el andamiaje de tu hogar? Espera y lo verás. Dios siempre tiene un camino. Cuando tú y yo no vemos ninguno, cuando tú y yo no vemos una salida, todas las puertas están cerradas, Dios tiene 1000 caminos que tú y yo no hemos visto. Y Él nos los irá mostrando. Es cuestión de confianza. Tengamos confianza en el Señor. No miremos el mundo, no miremos las noticias, no miremos lo que nos dicen, porque eso nos va a perturbar. Mantengamos nuestra mirada solamente en Cristo Jesús, el que dirige nuestra vida. No permitamos que nunca nos saquen a Jesús de nuestro corazón. Por eso estamos viviendo una batalla espiritual, y es la batalla entre el bien y el mal, y no es de ahora. La batalla comenzó en el cielo hace miles de años, se trasladó a la tierra, y en la tierra también comenzó la batalla con Adán y Eva, y luego a través de los años ha llegado hasta el último tiempo, y la batalla continúa. Ahora lo que se espera es la última batalla, el último conflicto, y en ese último conflicto estamos tú y yo incluidos. Tenemos un gran papel que desempeñar, y es lo que quiero que entendamos en este mensaje. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es mi papel? ¿Quiénes somos usted y yo delante de Dios? ¿Cómo nos mira el Señor? Los 3 ángeles o mensajeros de Apocalipsis 14 y sus 3 mensajes, el juicio, la adoración, la salida de Babilonia y guardar los 10 mandamientos y no ser marcados con el sello de la bestia. Estos 3 mensajes vienen a contrarrestar los 3 ángeles satánicos y sus mensajes y sus obras. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hay una batalla pendiente, la batalla del Armagedón. Hay diferentes doctrinas y diferentes teorías. Una de ellas, la más conocida, es que será una batalla en el oriente con el anticristo. Y al principio harán la paz y luego se va a romper esa paz a la mitad de la semana, después de 3 años y medio, y luego vendrá un ataque a Israel y allí será entonces la gran batalla final. Pero, amigos queridos y hermanos, la Iglesia Adventista cree, apoyada en la palabra de Dios, que la batalla es totalmente espiritual. No habrá ninguna batalla. Claro, el Señor anunció para el fin del tiempo guerras, rumores de guerras. Claro, las han habido y las siguen habiendo. Pero esta batalla que habla Apocalipsis es totalmente espiritual y estamos incluidos usted y yo. Estos 3 espíritus a manera de rana satánicos vienen a ser combatidos por los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Son 3 mensajeros, pero esos 3 mensajeros de Apocalipsis 14 somos usted y yo. En realidad, el Señor no predicará el evangelio a través de ángeles. Ojalá lo hiciera. Él no va a mandar ángeles. Los ángeles somos usted y yo. Somos un par de mensajeros del Señor y debemos actuar y debemos comunicarle al mundo y amonestar al mundo de lo que va a suceder. Y nuestra interpretación de la batalla es que es totalmente espiritual, no será para nada material. El arma mortal que utilizará Satanás, ¿cuál será? No son las armas modernas de Estados Unidos o Rusia o Irán. No, no, no. Hay una batalla, hay una arma mortal y es querernos sacar a Jesús de nuestro corazón. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Vendrá una ley dominical,
Y esa ley es el comienzo de la gran tribulación en esta tierra. Con la ley comienza la gran tribulación, comienza la gran batalla final. Y la ley quiere que tú y yo dejemos de adorar al Dios de los cielos y adoremos a una imagen, adoremos a un imperio a través de un día de reposo. Y eso no es nada nuevo, no. El día de reposo que el ser humano ha querido imponerle a Dios y a sus hijos aquí es el domingo, un falso día de reposo. Eso no comenzó ahora, eso comenzó desde que Dios sacó en Génesis 2, 1 al 3, el santo sábado como una institución de la creación. De inmediato Satanás propuso, no, el sábado no, será el domingo. Y desde ahí viene la gran controversia. Otra gran institución de la creación es el matrimonio. El matrimonio es una institución que viene desde la misma creación. Lastimosamente, hoy en día, ya el ser humano la ha echado por tierra. Dios de los cielos, nuestro creador, dijo que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Nos hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra. Y resulta que el hombre ha dicho no. Eso está mal. No, el matrimonio es entre dos personas. No importa el sexo, eso lo decide cada cual. Y entonces ya se aprobó el matrimonio de hombres o de mujeres, unos y unas. Ese no es el plan de Dios, es el plan de Satanás. Y con esto le está diciendo a Dios que Él manda aquí, que Él manda allá, pero que Satanás manda aquí. Y nosotros los humanos nos hemos dejado utilizar para esto. Si usted acepta el matrimonio entre hombres y mujeres, de hombres con hombres y mujeres con mujeres, estamos aceptando la voz de Satanás. Y la segunda institución que Satanás quiere sacar de esta tierra es alabar a Dios en el verdadero día de descanso, la adoración. El arma mortal de Satanás es la adoración. Está conquistando tu mente y tu corazón para que tú adores en un día falso. Y de veras que lo ha logrado. 1.200 millones de católicos adoran en domingo. Un tanto igual de hermanos protestantes y evangélicos adoran en el mismo día. No se han dado cuenta que están adorando en el día equivocado, el día que no es. Este día no tiene ningún fundamento bíblico. En la Biblia se menciona por lo menos unas 8 veces y se menciona como el primer día de la semana. Y el Señor Jesucristo nos dejó para que lo adoráramos a Él en el 7º día de la semana. El sábado tiene fundamento bíblico, teológico. Más de 300 versículos hablan del sábado como día de guarda, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Del domingo no se menciona sino para decir que es el primer día de la semana. Así que la adoración es el tema fundamental, el arma mortal para el fin del tiempo. Yo le pregunto, ¿ha obligado el Señor alguna vez a alguien para que lo adore? ¿Obliga a Dios a las personas a llevarlas a la iglesia, a una iglesia católica o evangélica, a que lo adoren? Jamás. Todo el que adora a Dios lo hace voluntariamente. Por lo tanto, todo lo que es de la fuerza es satánico, es malo. Todo lo que es lo que se impone no está bien. Debe ser, si es algo espiritual, debe ser algo voluntario. Apocalipsis 13:4 nos dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Claro, porque al fin del tiempo esos 3 espíritus, a manera de rana, formarán una coalición, se van a unir. ¿Quiénes son? Estados Unidos es una de las bestias, Roma es otro imperio que también se unirá. Todos los protestantes y evangélicos también se unirán a través de un día de guarda. El famoso ecumenismo va avanzando y quieren hacer que en el mundo haya un solo pueblo que adore a Dios y un solo pastor. La adoración de ese solo pueblo será en el día domingo y el único pastor será el anticristo. Ellos 3, unidos, formarán una coalición de poder a nivel mundial
Y dice la Biblia, ¿y quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá luchar contra ella? Aquí dice que todos la adoraron. Y yo pregunto, ¿de verdad todo el mundo la adoró? Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, pero ahí no termina todo, menos mal. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que la gran mayoría adoró a la bestia, adoró en un día equivocado, adoró el domingo, la gran mayoría, pero un pequeño grupo, un pequeño remanente, estamos adorando, y Dios siempre lo ha tenido, desde el Génesis hasta hoy lo ha tenido, que adoran el verdadero día de guarda. El día de hoy es el día del Señor. El día del Señor no es el domingo, no hay fundamento bíblico, hay ideas, pero no hay fundamento bíblico. El sábado tiene el sello de la autoridad y el poder de Dios para que lo adoremos en él. Y Dios no permite que lo adoremos en otro día, porque sería adorar un ídolo, y la adoración de ídolos es repugnante para Dios. Dios no lo acepta y no lo perdona. Adorar otro día sería como adorar otra imagen, como adorar otro Dios. Es igual, Dios no lo permite. Así que lo que Dios desea es que lo sigamos adorando en el verdadero día. Y aquí hay un grupito que no lo adoró. Vamos a ver quiénes son. Dice, ¿quién pudo sostenerse en pie, pelear contra la bestia y no adorarla? Es decir, pelear contra el mundo. La bestia simboliza, es el imperio ya mundial. El imperio, la bestia para el fin del tiempo, la bestia en Apocalipsis es ya, estamos hablando del mundo unido. El mundo globalizado en un solo presidente, en un solo gobierno espiritual. ¿Y quién pudo sostenerse en pie? ¿Y quién pudo pelear contra esa bestia y resistirse y no adorarla? Aquí está. ¿A poco gran día de su vida ha llegado? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta de Juan en Apocalipsis. Y el 15 lo responde. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hay un grupo, mis hermanos, que estará de pie. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, porque hay un grupo. Tú y yo estaremos de pie y no adoraremos a la bestia aunque tengamos que morir. Eso no será nada. Por el contrario, será un honor morir para Cristo, morir por Él, con tal de defender sus benditos y santos mandamientos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese cántico de Moisés nadie lo podrá cantar, porque solamente lo podremos cantar, o lo podrán cantar los que han pasado por esa experiencia de la gran tribulación final, de la última batalla. Solamente ellos lo podrán cantar. Y el Apocalipsis 14 nos dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estamos hablando de un número especial. Los 144,000, usted lo ha oído muchas veces, y aquí dice que ellos son el ejército de Dios. Ellos son los fieles de Dios, los que pasarán por la gran tribulación y nada les pasará. Hasta los cabellos están todos contados, y Dios no dejará que ni un solo cabello les sea quitado, porque son de Dios, pertenecen a Dios, son de su propiedad. Y por eso están cantando ese cántico de gloria, de júbilo, de victoria, de alegría. Y ese cántico solamente lo puede cantar el que ha pasado por esa experiencia y la ha vivido. Y dice que Dios los redimió de entre los de la tierra, es decir, que son los que estarán o estaremos, Dios quiera, vivos a la segunda venida de Cristo Jesús. Porque allí lo está diciendo, fueron redimidos de entre los de la tierra.
Es decir, de entre los que están en la tierra son sacados, son redimidos, son seleccionados, son sellados para estar siempre delante de Dios y del Cordero. Vamos a mirar las características que tienen los 144,000. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, so pena de muerte. Este grupo, del cual podemos hacer parte tú y yo, vamos a adorar solamente a Dios, así como hizo Mardoqueo. Mardoqueo, según la historia de mi hija, no podía inclinarse ante nadie y no lo hacía, y por eso lo aborrecieron y por eso prepararon para él una horca, pero él en la horca no murió. Nos van a aborrecer, nos van a perseguir, pero no van a poder con nosotros porque estaremos de parte de Dios. Y si Dios decide que tú o yo o cualquiera de nosotros tenga que morir, pues bienvenido sea, porque será como una semilla, será una gran bendición y será una dignidad, un momento de dignidad y de honor poder dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Algunos tendrán que morir o tendremos que morir, otros no, pero los 144,000 son los que van a estar vivos a la venida de Cristo. Dice que son leales, dignos soldados de Jesús. Me gustan mucho las películas cuando veo en la televisión, películas que hablan de soldados que fueron dignos, el honor, la dignidad. Esas películas me llaman la atención porque vemos allí hombres que no se venden, que no se compran, que nadie los puede comprar, que son leales, que son fieles, que son dignos, que son verdaderos hombres. Y esa dignidad a mí me llama la atención porque es la misma que Dios requiere de ti y de mí para estos últimos tiempos. Requiere fuerza, requiere valor, requiere entrega, requiere un espíritu varonil, combatiente. Dios necesita paladines hoy en día, necesita verdaderos guerreros, soldados, no físicamente, sino espiritualmente. Apocalipsis 14:4 dice: tienen el nombre de Jesús y de Dios en sus frentes y siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, que según la Biblia, los 144,000 tienen bendiciones especiales en el cielo. En el cielo no todo el mundo tendrá el mismo estatus espiritual. No, habrán unos más arriba y unos más abajo. Lo importante es que lleguemos al cielo, así sea en el último rinconcito, ahí nos acomodamos y viviremos felices. Pero ya estando dentro del cielo, no todos seremos iguales. Aquí dice que estos tienen el santo y sagrado privilegio de seguir a Cristo Jesús, el Cordero, que fue inmolado, y lo siguen por donde quiera. Tienen su nombre en la frente, es decir, cuando tú y yo nos colocamos el nombre de cristianos aquí, significa que pertenecemos a Dios, que no pertenecemos a este mundo, que no somos de este mundo, que aunque vivamos aquí, tenemos una experiencia para contar espiritual y tenemos una historia porque vamos para la patria celestial. Somos la propiedad de Dios, Él nos cuenta como sus activos y Él nos defenderá y nos guiará. Dice aquí son, según Apocalipsis 14, dice, son redimidos desde los de la tierra como primicias para Dios por la gran tribulación que pasarán o pasaremos. No son mentirosos, son sin mancha delante de Dios. Cantan el cántico de Moisés que nadie podía aprender. Son puros sin contaminación, dice Apocalipsis 14, verso 5 en adelante. Es decir, que este grupo de soldados valientes que hemos confesado nuestros pecados, el Señor nos declara limpios, como si nunca nos hubiéramos contaminado. Hay gente que me dice, no, yo no puedo pertenecer a los 144,000 porque yo ya fui de la iglesia católica. No tiene nada que ver. Nosotros somos todos malos, venimos de una parte, de la otra, no importa. Dios utiliza todo para el bien porque Él hace todas las cosas nuevas y buenas. Lo que está diciendo aquí son palabras simbólicas, que no se contaminaron con mujeres. No tiene nada que ver que si se hayan casado o no se hayan casado. No. Apocalipsis no habla en forma literal. Apocalipsis habla en forma espiritual, en forma simbólica. Esto representa que somos hijos de Dios intachables porque vivimos una vida cristiana delante de Él. La vida antigua, la vida pasada, eso no cuenta.
Eso no tiene nada que ver contigo. Eso ya se fue al pasado. Déjalo allá. Nunca revivas tu viejo hombre. Nunca saques todo lo malo que hay en tu vida. No, eso déjalo en sujeción. Eso da la orden que no puede salir, que solamente puede salir el amor, el gozo, la paz, los que son el fruto del Espíritu Santo. Así que ese es el plan que Dios tiene. No son mentirosos, todos decimos mentiras, pero estaremos allí porque una vez que confesamos los pecados, el Señor dice que nunca hemos pecado, nos declara libres del pecado. Son especial tesoro de Dios en la tierra. Miren ustedes como dice Apocalipsis 7, 2 al 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El sol sale por el oriente, por allá vendrá Cristo. Así que este ángel viene de Dios y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Es decir, que aquí está diciendo el ángel que esos 144,000 que podemos ser usted y yo deben ser sellados. El Señor sellará a su pueblo. Es una marca que ningún ser humano la ve. Es una marca que solamente los ángeles ven. Y esa marca es que somos fieles a Dios y solamente lo adoramos a Él y llevamos su nombre en la frente y guardamos los 10 mandamientos y vivimos para honra y su gloria. Esa es la marca por la cual Dios quiere sellarnos. Es decir, ya este mundo está listo para ser acabado y terminado. Ya la maldad ha subido al colmo, pero Dios no lo destruye porque todavía necesita completar muchos más para que entremos en la patria celestial. Vamos a suponer, si Dios necesita 50,000 millones y van solamente 40,000, pues Dios dice: no, todavía me faltan 10,000. Yo voy a esperar un poquito más, porque entre medida que nace gente y yo predico el evangelio a través de mis hijos allá, muchos dicen que sí, y ellos vienen a entrar a completar el número. El número hay que completarlo. Dios sabe cuál es el número, no lo sabemos. Este número es simbólico, no es literal. Así que el Señor está completando el número y permitirá esta gran tribulación como una bendición de nosotros los que somos escogidos para Él. Porque en este momento de dificultades y problemas, muchas personas entrarán al reino de los cielos. Hace unos 15 días fui llamado de la iglesia y bautizamos a 5 personas que no estaban en plan bautizarse, pero por la pandemia, por las circunstancias, serán bautizados. Así habrán millones y miles de personas acudirán a Cristo en la gran tribulación. En este gran momento difícil van a acudir al Señor porque ven que esta es la única oportunidad que tienen para alabarlo y glorificarlo. Si no se diera esta gran tribulación, millones no alcanzarían a salvarse porque no verían la necesidad de hacerlo. A veces el ser humano actúa más por necesidad, por miedo, que por cualquier otra cosa. Así que Dios va a acabar este mundo, pero no lo acaba ahora, porque tiene misericordia de usted y de mí. Tú y yo debemos cambiar de vida, reformar nuestra vida, entregarnos más al Señor, confesar más los pecados, predicar más el evangelio, orar más. Es decir, volvernos verdaderos soldados, volvernos entregados tiempo completo a las cosas del Señor. Dice: hoy el número de ellos, 144,000 sellados de todas las tribus, lenguas y pueblos. Este número no puede ser literal. Si fuera literal, entonces en primer lugar serían de las 12 tribus de Israel. Y allí en esta mención de Apocalipsis falta la tribu de Dan. Faltó una tribu porque colocaron otra. Así que es un número simbólico, porque si fuera literal, fueran solo 144,000. Imagínense este mundo como es de grande. Hay 8,000, casi 8,000 millones de personas. Y a través de todas las edades llevamos 6,000 años de vida en este mundo. Y solamente 144,000. Y si ya están completos, entonces ¿qué hacemos? Usted y yo aquí, yo predicando y usted escuchando y queriendo mejorar su vida. Estaríamos perdiendo el tiempo.
No, esto es un número simbólico. No sabemos cuánto es el número. El número es representativo. El gobierno de Dios es representativo. Quizás si fueran literales, cada persona representaría a una gran cantidad de personas, porque el sistema de Dios es representativo. El número 12 representa la iglesia cristiana del Nuevo Testamento y la iglesia cristiana del Antiguo Testamento, porque allá fueron 12 patriarcas, fueron 12 los que conformaron la iglesia del Antiguo Testamento, y en el Nuevo también fueron 12 apóstoles. Así que son números, es un número simbólico, totalmente simbólico, y podremos pertenecer a ese con la bendición de Dios. Son el ejército de Dios para enfrentar la guerra de Satanás de Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Miren ustedes cómo dice, que no lo escribí allí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nunca la iglesia de Dios perseguirá a nadie. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Si usted está en una iglesia que ha perseguido o va a perseguir o está persiguiendo a alguien, esa iglesia no es de Dios, porque Dios nos ha mandado como ovejas en medio de lobos. Nosotros no somos los lobos, somos las ovejas. Y las ovejas son tontillas. Las ovejas no ponen problema. Cuando van a morir dicen, está bien, y se le rompe el cuello y se agachan. Ni siquiera braman para nada, pero vaya usted, mate un cerdo para que vea cómo todo el barrio se da cuenta, porque nosotros fuimos enviados, es como ovejas, como palomas, humildes, sencillas, no ponemos problemas, no ponemos dificultad. Si nos tocara pelear, solamente en defensa propia, pero esta es una guerra que Satanás quiere hacerle a los que guardan los mandamientos de Dios. La guerra de Satanás no es contigo, no es conmigo, es con Dios. Quiere destruirle su santa ley, y si tú y yo la estamos guardando, pues quiere destruirte a ti, quiere destruirme a mí, y el mundo está haciéndolo como un corderito. Lo están haciendo porque en el momento en que ya colocaron que se pueden casar 2 hombres y 2 mujeres, están aceptando la ley del hombre, la ley satánica, y no quieren aceptar la ley de Dios, pero sí quieren aceptar la ley del hombre. Es como si cualquier senador ahora saliera a predicar y decir que él va a gobernar y que va a quitar todas las leyes y que ninguna ley se va a observar. Caramba, este mundo entraría en caos, en anarquía. No, eso es imposible, pero sí podemos ver posible que se quite la santa ley de Dios, que son solo 10 mandamientos, y sobre todo uno, que es el cuarto, que es el que se quiere quitar. Dice aquí, son el ejército de Dios para enfrentar la guerra de Satanás. ¿Por qué son el ejército de Dios? ¿Por qué decimos que es el ejército de Dios? De esto hay base teológica. Miren ustedes, Israel solo hacía censos cuando iba a la guerra. Lo vemos en Números 1, 2, 3, 45 y 46. Dios mandó a censar a Israel porque iba a ir a la guerra y habían más de 600,000 hombres. Solamente contaban los hombres de 20 años para arriba y no contaban niños ni mujeres. ¿Por qué no los contaban? Porque ellos no iban a la guerra. Así que los censos de Israel eran solamente para ir a la guerra. Y un día David le dio por hacer un censo para ver qué poder tenía, con cuántos podía contar, y el Señor se enojó y se puso bravo. Y lo vemos la historia en 2 Samuel capítulo 24, cuando tenga tiempo la lea, perdón, y se dará cuenta que el Señor se puso bravo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué se puso Dios tan bravo por hacer un censo, por contar las personas? No. ¿Por qué? Él se puso bravo porque David desconfió del poder de Dios. No era el número, no, es el poder. No es cuántos somos, no. Así seamos poquitos, pero si tenemos el poder del Espíritu de Dios y tenemos la compañía y el apoyo de Jehová, de los ejércitos de Israel, el príncipe, no habrá ningún problema. Usted y Cristo somos mayoría. Así que no tengamos que ver con el número de personas. El fin del mundo estará la gran mayoría de parte de Satanás y la gran minoría, un puñadito pequeñito, de parte de Dios. ¿Y esto qué significa? ¿Que los poquitos estamos equivocados y que la gran mayoría tiene razón? Por supuesto que no. No,
en las cosas de Dios, siempre Dios ha tenido la minoría, porque hay más gente mundana, hay más gente que quiere vivir este mundo sin tener nada que ver con Dios, y pocos son los que queremos vivir nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor, y eso intentamos hacerlo y luchamos por hacerlo y no lo logramos. Solamente que el Señor nos completa lo que nos hace falta y nos perdona nuestros pecados, porque somos igual de pecadores, o a veces más de pecadores que aún los mismos del mundo, pero el Señor nos perdona porque no es el que más cometa pecados, sino el que más pida perdón. Esa es la clave delante de Dios. Así que el Señor se enojó y le dijo a David, escoge que te voy a dar 3 castigos. ¿Cuál quieres? 7 años de hambre, 3 meses en manos de tus enemigos o 3 días en manos de Dios. Y David, que era tan inteligente y consagrado hombre de acuerdo al corazón de Dios, digo, no, yo mejor quiero estar en tus manos, Señor. Igual tendrás misericordia. Y más de 70,000 personas murieron. Señor tuvo compasión y paró la muerte. ¿Quiénes son y de dónde han venido este ejército? Vamos a ver. Apocalipsis 7 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Preguntó el anciano. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, que los 144,000 se nos dice que han salido de la gran tribulación que habrá ahora al fin del mundo. Quiere decir que somos los que estaremos finalmente en esta gran batalla espiritual. Somos usted y yo que daremos la batalla por Cristo, hablaremos por Cristo, defenderemos los 10 mandamientos o pena de muerte, defenderemos adorar al verdadero Dios creador en sábado, no porque sea sábado. Si lo hubiera colocado el miércoles, estaríamos adorando el miércoles. No es el día, no, es lo que representa. El Santo Sábado representa al creador, a Dios, al jefe, al comandante de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, y a ese obedeceremos y nos mantendremos firmes con él, aún hasta el último suspiro de nuestra vida. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Seremos los guardaespaldas de Dios o serán? Ojalá estemos allí con ellos. Le servirán en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es decir, el sufrimiento y el dolor que pasaremos en este mundo se acabó. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, habrá tristeza, habrá llanto, habrán lágrimas, pero el Señor nos va a quitar esa tristeza y nos va a dar solo gozo, paz y mucho amor. Podríamos ser usted y yo y luchemos para que lo seamos y seamos dignos de estar en ese grupo tan selecto y tan especial. Gracias, mamá. Hermanos, no tengamos miedo de ir a la batalla, saldremos más que vencedores. Apocalipsis, Daniel 12 nos dice que no hay problema. Será la más grande tribulación que habrá en este mundo, pero el pueblo de Dios será librado. Así que vamos a la batalla, pero desde antes nos dice el Señor, vamos a ganar. No me preocupe, está ganada la batalla. Así que solo tenemos que ir a representar, a hacer acto de presencia y hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Dice, en Génesis está la historia cuando Adán y Eva oyeron que venía el Señor y ellos rápidamente se escondieron. Y cuando Dios vino, dijo, venga, ¿ustedes dónde están? ¿Qué se hicieron? Y el Señor, estamos escondidos. Tenemos miedo porque estamos desnudos. El miedo, amigos queridos, el miedo nunca será una virtud. El miedo es un defecto, es un antivalor. No tengamos miedo de nada ni de nadie. El miedo nos hace perder la fe. Cuando usted tiene miedo y su miedo es mayor que la fe, usted arranca a correr. Hay gente que usted la ve corriendo y no sabe por qué está corriendo. Y no, ¿y usted por qué está corriendo? No, pero todo el mundo viene corriendo de para acá y todo el mundo agarra a correr porque tiene miedo. El miedo nos hace perder la mirada en Jesús y la confianza en Él. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, Señor, permite que yo ande en las aguas? Y yo, sí,
no hay problema, venga Pedro. Y Pedro salió, y yo no sé cómo sentiría el agua, como gelatina, quién sabe, y comenzó a caminar. Y cuando vinieron vientos, dice la Biblia, y tempestad, él al ver eso le dio miedo, y ese miedo le quitó la mirada de Cristo y se hundió. El miedo nos hace perder la paciencia y la perseverancia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Cristo Jesús. No podemos perder esa paciencia, no tengamos miedo porque nos hace perder la paciencia. La perseverancia también nos hace perder. Mateo 24:13 dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay que mantener nuestra posición. Daniel 12:1 dice, nunca ha habido tribulación como esto, pero seremos libertados. Esta gran tribulación comienza con la ley dominical, ya se los dije, es el inicio de esta gran tribulación en esta tierra, de esta gran batalla, de la última batalla espiritual. ¿Qué dijo Jesús acerca del miedo y del temor? En Mateo 10:26 leemos, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo, y uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre Celestial. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a la cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tu experiencia y la mía podría ser parecida a la de Pedro. Aquí Jesús está hablando bien del miedo y dice, no tengamos miedo, ni siquiera de aquel que te dice, te voy a matar. Satanás cada rato nos dice, te voy a matar. Y en los accidentes nos vemos que por un pelito y no morimos, porque el ángel nos libró. Satanás nos hace intentos de homicidio. No lo podemos ni siquiera acusar porque ni lo vemos, pero el Señor nos defenderá siempre. Él dice que no le temamos a nada ni a nadie porque Él está con nosotros. Tú y yo estamos escondidos en la roca y la roca es Cristo Jesús. Pero miren lo que le pasó a Pedro. Ustedes conocen bien lo que le sucedió a Pedro. Pedro le dijo, Señor, tendré que ir a morir. Y digo, pero Señor, yo voy contigo. Claro, voy contigo aún hasta la muerte. Pedro respondió así de una manera impulsiva, no sabía ni lo que estaba diciendo. Y Jesús le dijo, de cierto, os digo que hasta que después de que el gallo cante, antes del gallo cante, me negarás 3 veces. Y efectivamente, antes el gallo cantó, lo negó vilmente, lo rechazó, lo negó, dijo que no lo conocía, que no sabía de él. Y Pedro, cuando escuchó el gallo cantar, se fue a llorar. Se arrepintió de todo corazón, le dio muy duro haberle fallado a Cristo Jesús. Y luego cuando Jesús resucitó, habló con él y delante de los 12 le hizo la pregunta famosa, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. No contestó ahora impulsivamente o sin pensarlo, no, dio una respuesta pausada, una respuesta sabia, una respuesta pensada. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo. Y después de que Jesús le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristece de corazón porque se acordó de lo que él había hecho, lo había negado y a la vez se dio cuenta que Jesús estaría desconfiando de su amor y con toda razón porque lo había negado. Y Jesús le repitió, apacienta mis ovejas. Pedro comenzó a apacentar las ovejas de Cristo, se volvió el más grande pastor, el más aguerrido, el más paciente, el más amoroso. Y Jesús le pronosticó que él iba a morir como él en la cruz. Dice, hoy extenderás tus manos y otro te llevará donde tú no quieres. Extender las manos sería extender las manos en la cruz. Que Pedro sabía cómo iba a morir y Pedro no se acobardó. Mantuvo la fuerza de soldado, mantuvo su dignidad, mantuvo su carácter indeleble, mantuvo su honor como soldado de Cristo. Y cuando lo llamaron
a defender a su pueblo de Nerón, porque los tenía a todos presos y los iba a matar seguramente a todos. Él mismo se ofreció y le dijo: Nerón, yo soy la cabecilla aquí de todo, yo soy el que merezco morir. Y él mismo se ofreció, soltaron a todos los cristianos y él murió. Y cuando lo llevaron a morir a la cruz, tuvo tanto valor. No le dio miedo como antes. Ahora era un hombre valiente. Ahora él estaba con Jesús. Tenía esa fuerza interior, ese valor. Y dijo: no, 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 yo no soy digno de morir como mi maestro. Por favor, le ruego, le suplico, colóqueme con la cabeza hacia abajo. Y aquellos verdugos accedieron y Pedro muere después de haber sido azotado gravemente, porque él no era un soldado romano, él no era ciudadano romano. Lo azotaron y luego entonces lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Esa historia puede ser la tuya y la mía. Quizás hoy estemos llenos de temor. Quizás hoy tengamos miedo. Quizás hoy no sabemos qué va a ocurrir en el mañana y estamos temblando sin que vengan los problemas. Pero si nos aferramos a Cristo y vivimos para Él, seremos dotados de la fuerza de Cristo. Seremos llenos de su Santo Espíritu y no hablaremos nuestras propias palabras, las que habló Pedro al principio. Hablaremos las palabras que habló Pedro al final. Con todo amor y con todo valor se enfrentó a la muerte. Tú y yo podríamos tener ese momento especial y esa experiencia. La preparación espiritual para ir a la guerra final. Jesús le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Necesitamos vivir una vida limpia, una vida sin pecado. El pecado tiene 3 definiciones en la Biblia. Primera definición en 1 Juan 3:4, que todos la conocemos, es que el pecado es infracción de la ley. La ley son 613 leyes en la Torá y eso es pecado, violar cualquiera de esas leyes. Pero hay una definición más abarcante: saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Y ahí fallamos todos. Por eso todos somos pecadores. Lo otra dice lo que no proviene de fe es pecado. Y muchas cosas hacemos sin fe. Así que somos unos pecadores empedernidos, pero no podemos vivir una vida infringiendo la ley de la Torá, la ley de los 10 mandamientos. Comprometámonos a cumplirla. Si estamos hoy fallando en uno, miremos en cuál estamos fallando y dejemos de fallar. Claro que aunque la estemos cumpliendo, no por eso seremos santos, seguimos siendo pecadores, pero al menos hay una vida intachable delante del cielo. Es lo que necesitamos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y cuando leemos este versículo decimos: no, entonces yo no lo he conocido porque yo peco. No, no, no. Mire el otro versículo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, lo que está condenando al apóstol Juan es la práctica del pecado. Una cosa es usted ir por la calle y pisar una cáscara de banano o de guineo y resbalarse y caerse. Y otra cosa muy distinta, usted ir directamente a cometer un pecado premeditado, planeado, con alevosía, con intención, con dolo. Es muy diferente. Dios no quiere que ese tipo de pecado lo practiquemos usted y yo. Si usted está fornicando, adulterando, robando, el que robaba no robe más. El que mentía no mienta más, sino que ahora diga la verdad. Es decir, los 10 mandamientos debemos cumplirlos. Ahora, si en algún momento nos resbalamos y caemos, ya eso es distinto y el Señor nos perdonará de todo lo que hagamos. Él lo ha prometido. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, cada día avanzamos hacia la santificación. La gran tribulación de Jesús es la experiencia para prepararnos para esta gran tribulación que el mundo tendrá. Jesús, cuando le llegó la hora, ¿qué se fue a hacer? Se fue a orar. Dijo a los discípulos: velad y orad. Y cuando se fue y regresó, estaban dormidos y él les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La preparación espiritual más importante es velad y orad. Velad es estar apercibido, es el soldado que anda porque el enemigo puede estar en cualquier momento y ya tiene la mano en la espada para sacarla y matarse con el que viene a ser su enemigo. La espada es la Biblia, la palabra de Dios, es la espada
de dos filos. Esa es nuestra base, nuestro fundamento en la Biblia. No haga lo que dice su pastor, no haga lo que dice el sacerdote, no haga lo que dice el predicador. Lea la Biblia, haga de la Biblia su base, su contenido teológico, haga de la Biblia su norma de fe y conducta, diríjase por ella, investíguela a ella, hágale las preguntas a ella, y el Señor permitirá que usted y yo avancemos por un camino que es el correcto. Hermanos queridos, otra preparación es la vestidura de un soldado de la cruz. Cuando Pablo estaba preso, ya condenado a ser decapitado por Nerón, él veía a los soldados que iban y subían y bajaban. Y él dijo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es lo que nos aconsejó el apóstol Pablo. Finalmente vemos la recompensa a los perdedores de la gran y última batalla en este mundo. Habrán dos grupos, unos que van a ganar y otros que van a perder. Aparentemente nosotros seremos los perdedores, los cristianos, porque fueron muertos, decapitados, degollados, pero no será así. Al final se verá esto. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No hubo ninguna batalla, sencillamente fueron llevados al lago de fuego, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves saciaron con las carnes de ellos. Y vamos a mirar aquí la recompensa a los vencedores de la última y gran batalla de la tierra. Apocalipsis 20, Juan los ve al final y en el día del juicio, y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años y por la eternidad. Los otros muertos, es decir, el grupo que perdió, el grupo unido, la gran confabulación de la bestia y el falso profeta y el espiritismo, Satanás, el dragón, dicen, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y luego por la eternidad. Amigos queridos, gracias por haberme escuchado esta reflexión, este estudio de la palabra de Dios. Y mi llamado es a ser soldados de Cristo Jesús. A que mantengamos nuestras posiciones fieles y firmes. Nos coloquemos el apresto del evangelio, que es nuestro uniforme. Ciñamos la espada de dos filos, la palabra de Dios, y hagamos de ella nuestra vida, nuestro camino, nuestra norma de fe y conducta. Guiemos nuestra vida por lo que dice aquí y seamos soldados dignos de ser llevados a vivir toda la eternidad con nuestro comandante en jefe, Jehová de los ejércitos. Enfrentemos este mundo en su nombre. No le tengamos miedo a nada de a nadie. Y yo, hoy, delante de ustedes, delante de Dios, me comprometo a ser un soldado fiel, a ser un soldado firme, a defender los mandamientos y la palabra de Dios, so pena de muerte o so pena de cualquier sacrificio, porque el Señor necesita paladines como tú y como yo, con quienes contar para esta gran batalla final. Tú puedes ser uno, yo puedo ser otro, y yo hoy me comprometo a hacerlo y quiero hacerlo
y sellarlo con una oración a nuestro Padre, que también podría ser la suya. Padre, gracias por este digno y alto privilegio de ser tu soldado, de ser el que defienda tu santa ley, tu palabra, y el que vaya en tu nombre, quizás solamente hacer acto de presencia, pero Padre, tu Santo Espíritu hablará por mí, predicará por mí y defenderá tu causa, la causa de tus santas escrituras. Tu palabra debe ser mantenida hasta el último tiempo. Y habrá unos soldados, los 144,000, de los cuales podríamos ser parte nosotros hoy, que se mantendrá fiel y firme y no adorará a la bestia, no adorará en el falso día de guarda, so pena de muerte. Nos mantendremos fieles y firmes y un día estaremos de pie delante del Cordero en ese mar de vidrio. Un día estaremos delante de ti y cantaremos el cántico de Moisés, nuestra experiencia, y nadie lo podrá cantar sino nosotros, porque hemos pasado la gran tribulación ilesos, con fe, honor y valor delante de ti, para honra y gloria de tu nombre en esta tierra. Todo ello lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga a todos.